quiero contarles lo siguiente. El abuso de las sustancias es peligrosísimamente malo. Y quiero decirles, voy a ser bien sincero, no quiero que digan mi nombre, pero voy a contarles algo que ocurrió en mi trabajo. Nosotros, yo trabajaba para una organización, ya saben de qué tipo, ¿verdad? No tanto como creen, no era un grupo muy grande, pero pues sí, o sea, era por así decirlo como una facción que pertenecía a un grupo. En sí no pertenecíamos 100% al grupo, pero era una organización que trabajaba bajo las condiciones de este otro grupo. ¿Qué condiciones había? Simplemente dedicarse a manejo de cosas y pues a vigilar las áreas, era todo lo que se tenía que hacer. De hecho, pues se puede decir que un brazo armado no se consideraba. Obviamente teníamos herramientas y teníamos personas, pero en sí no nos dedicamos a esto, a lo que son los topones y esas cosas. Era nada más vigilar ciertas áreas, guardar una que otra cosa y era todo lo que se hacía. Había normas, como todas. La primera es, pues está prohibido el robo, la extorsión y derecho de piso y todas esas cosas estaban prohibidas por el grupo bueno, ¿verdad? Pero de repente ocurría que esto pasa en todos los grupos. Hay personas que no tienen disciplina. De todos los grupos siempre va a haber una persona que riega el tepache, que comete errores, que no le importan las normas y este tipo de personas puede meter en broncas a otros. Esto es lo que pasaba. Nosotros nos encargábamos de vigilar un área. Se nos decía, ¿por qué vigilar esta área? De esta área hasta esta, si hay que vigilar qué pasa, que todo esté bien. Si ven a alguien sospechoso se avisa. Si ven una autoridad estatal o federal se avisa. Y nosotros hasta decíamos, si esta área está controlada por este grupo, pues de que teníamos que cuidarnos, ¿verdad? Obviamente cosas que uno no sabe. El asunto que dentro de nuestro grupo pues estaba dividido en varias células de no más de 8 personas cada una, y a nosotros nos tocaba la división acabando pues un estado y empezando otro. Sabíamos que esa área no había problemas, no había conflictos, pero desgraciadamente ahí pasa que la persona que estaba bajo nuestro mando, que estábamos bajo sus órdenes, más bien dicho, era una persona, fíjense lo que pasa, a veces uno piensa que el nepotismo solo ocurre en la política y cosas así, y no, para nada. Esta persona era consentido, era familiar de un jefe de esta plaza, por así decirlo, y él no tenía el derecho ni tenía el permiso del grupo grande de hacer lo que quisiera, pero pues cuando él se equivocaba, que lo hacía muy seguido, lo cubría, ¿verdad? Las personas de ahí, los altos de ahí de nuestra área lo cubrían. Y pues ¿qué hacía este chavo? De repente cometía cosas muy malas con mujeres. O sea, ya se imaginarán cosas que son impedibles en ningún lugar, y él sí las hacía y no le importaba porque según él estaba bien parado, era prepotente con las autoridades locales, con los policías, con la gente, cualquier persona nada más con que lo miraba feo, iba y de inmediato los amenazaba pues con las herramientas de trabajo. Sí, era una persona bastante problemática. Lo peor es de que nosotros en serio no queríamos, pero teníamos que obedecerle. Y lo peor es que empieza a pasar algo. Este joven era un muchacho de menos de 20, empieza a abusar de las sustancias, empieza a abusar de una manera de que a nosotros, por así decirlo, se nos pagaba con dinero, obviamente, pero también se nos daban cantidades como para que las movieras tú. Y pues este sujeto se las metía todas él. A nosotros no nos importaba porque, pues no, en mi caso yo no consumía nada. Yo sí soy de cerveza y todo, pero no de consumir otras cosas. Y este chavo se acababa todo él solo. O sea, todos le decían de hecho la nariz más rápida del oeste. Era una persona muy problemática. Siempre era de que anduviera buscando problemas. Y no solo eso, que se metía en problemas y pues teníamos que responder por él. En una ocasión, un trailero, de hecho, le dice, no, tú te crees mucho nomás porque andas acá con esas herramientas y porque te ayudan tú y yo solo y a ver cómo nos va. Pues resulta que él se le hace fácil decir, no, nadie se meta. Y pues el trailero le mete una
arrastriza, pero de las feas, ¿verdad? Hasta que no, ya estuvo y agárrenlo y que ya saben, tráiganse la tabla para que se le quite y no pudo más porque en su momento pues le dieron la orden de que ya no podía pasar de ahí, pero seguramente le hubiera ordenado algo todavía peor para este trailero. Y bueno, ocurre que el abuso de sus vicios nos empieza a meter en problemas. Llega un momento en que él dice, no, pues no está alcanzando la lana y vamos a parar pues transporte, camiones, viajeros y a pedirles dinero. Y bueno, eso no estaba permitido, menos por el grupo grande. Y él simplemente ocultaba los que lo cuidaban. En un momento nos toca detener una familia, no pasa a mayores, pero pues este sujeto les quita dinero. Resulta que esta familia, que de hecho venía de Estados Unidos, pues por lo visto no eran cualquier persona, porque nos mandan a hablar, hey, ¿quién le quitó a tal familia? Era familia de tal persona, ya, caray. O sea, obviamente sí sabíamos que era algo peligroso, pero bueno, dice, no, que seguro fue el ejército, o fueron contrarios, cuando nosotros sabíamos que no había contrarios. Llega un momento en que sí, este joven empieza a ponerse tan mal que se destruye el físico. Me acuerdo que a cada rato le sangraba, bueno, le escurría líquido vital de la nariz. Y bueno, pues llega un momento en que era de diario, de diario, de diario. Y ocurre lo siguiente. En una ocasión, pues nos habían dado el pago y traíamos dinero y él ya no traía. Y decía, no, pues es que urge lana. Pues hay que buscar un patrocinador. Y es entonces que, bueno, ahí estábamos haciendo donde nosotros cuidábamos. De repente vemos un camión de transporte, de estos de carpa. Y nada, sobres, vamos a pararlo. Y bueno, pues lo paramos. En serio, eso no nos gustaba hacer. ¿Por qué? Porque pues no se te paga para hacer esas cosas, ¿verdad? Sobre todo, pues, quitarle a la gente algo que no, pues no deberíamos. Y pasa que este camión se para y resulta que se detiene y van dos sujetos. Y bueno, pues cuando los detenemos les decimos que se bajen. Cuando se bajan, ellos intentan sacar herramientas de detonación. Y ahí fue una confusión. En lugar de hablar o algo, pues desgraciadamente se hace un enfrentamiento en lo que los dos sujetos que iban en el camión fallecen. Créanme que en ese momento dijo, no, hombre, que ya, órale, ya no lo fregamos y que esto y que el otro. Y lo primero que yo pensé es de que, oye, para traer así para defenderse, no eran cualquier persona. ¿Qué llevaban? Pues rápidamente empezamos a ver. Y bueno, pues empezamos a hallar verduras, empezamos a hallar melones, sobre todo melones. Pero nos damos cuenta de que estos melones, pues obviamente no vas preparado para todo por llevar melones. Empezamos a mover las cajas, nos damos cuenta que abajo de las cajas venían, bueno, otras cajas de madera rellenas de paquetes de cinta canela y cinta metálica envueltos. Obviamente nos damos cuenta que esto era un evento o era una entrega y vemos porque vienen, por así decirlo, con clave, ¿verdad? Vemos que la clave es del grupo que se supone que era pues el verdadero alto. Nosotros pertenecíamos a una célula de este grupo y bueno, pues nos damos cuenta que la acabamos de regar de una manera muy fea. Y pasa de que no sabíamos qué hacer. ¿Por qué? Porque, bueno, se les puedo decir, este asunto había pasado en nuestra área. Había pasado en nuestra área. Voy a decirles lo siguiente, este chavo de plano no sabía qué hacer. Y pues ahora qué hacemos, no, que tú y todos, no, pues tú fuiste, porque si algo pasa nos iba a pasar a nosotros. En algún momento pensamos en ir ¿sabes qué? Pues avisar arriba, no, pues este chavo pues se metió en esto, pero como nosotros le ayudamos, también nos iba a tocar algo. Así que prácticamente pasó lo siguiente. Y bueno, puedo decirles que ahí alguien pensó, no fui yo obviamente, en que saben que este camión pues tiene que salir de nuestra área. Y bueno, nada más puedo decirles, no pasa ni una hora y nos empiezan a hablar.
de que por ahí debía pasar determinado vehículo y pues nos damos cuenta que era ese, que tenía que pasar y que si lo veíamos teníamos que escoltarlo. Y bueno, nosotros ya llevábamos el vehículo y bueno, resulta lo siguiente. Fue una idea de un minuto y bueno, digamos que el camión se salió del camino, cayó sobre un puente y bueno, pues hubo un incendio. Créanme que cuando pues fue una idea de un segundo y bueno, pues pasa que empezamos a avisar, hey, se ve humo, qué pasó aquí? Y no, pues resulta que se volteó determinado camión. En ese momento llegan autoridades, llegan todo a ver y sí, era ese camión. Y puedo decirles que bueno, pues afortunadamente nadie se dio cuenta de lo que había pasado. Pero ocurrió que, bueno, pues afortunadamente nosotros, digámoslo así, nos libramos del problema. Y pasa que como al mes me cambian a mí, me cambian de lugar. Afortunadamente ya no estaba bajo esta persona. Y bueno, resulta que este sujeto pues sigue con sus actividades hasta que determinado día se le ocurre, bueno, pues interceptar una camioneta donde iba una señora y unas niñas. Y bueno, resulta que esta señora era, bueno, pues no era la oficial, pero era la mujer de una persona de muy alto rango. Créanme que después yo me entero que este sujeto y las personas que andaban con él, pues fueron expuestos como escarmiento para que nadie vuelva a romper las normas. Afortunadamente en mi momento logré zafarme y salirme del mando de este sujeto. Y sí, sí les puedo decir, hasta en los grupos que ustedes saben, hay normas de conducta que las personas deben de seguir.